Hola, buenos días. Yo soy Sara Sirviente y hoy os vengo a presentar mi estudio titulado Dynamics of Atmospheric Driven Surface Current on the Gulf of Cádiz Continental Shelf, Local versus Remote Forcing. Como todos sabéis, el Golfo de Cádiz es un área de especial interés debido a su localización geográfica. El patrón de circulación se puede definir como el último meandro de la corriente de las Azores, la cual presenta una bifurcación. Una rama se va a dirigir hacia el Mediterráneo para compensar el déficit hídrico y la otra se va a recircular anticiclónicamente hacia el sur para unirse con la corriente de Canarias. Por lo tanto, encontramos una célula anticiclónica en el centro del Golfo y dos células ciclónicas a ambos lados del Cabo Santa María. Hasta la fecha, numerosos autores han centrado sus estudios en analizar la circulación del Golfo de Cádiz a partir de diferentes tipos de datos, pero hoy en día sigue existiendo una incertidumbre de cuáles son los posibles agentes forzantes de este patrón de comportamiento y no se ha utilizado las salidas proporcionadas por un modelo hidrodinámico SAMPA ni por los sistemas de radares de alta frecuencia. Por lo tanto, la hipótesis de este estudio es que a partir de los registros de velocidad superficial adquiridos por el sistema de radares de alta frecuencia y complementados con un modelo hidrodinámico van a permitir una mejora en el conocimiento del patrón de circulación superficial del Golfo. Para ello se plantea un primer objetivo, que es el análisis de la señal subinercial de la corriente encontrado en la plataforma continental del Golfo. Y se plantean 5 subobjetivos. El primero de ellos es evaluar las funciones empíricas como una técnica para la reconstrucción de pérdidas de datos. El segundo es analizar la variabilidad temporal presente en la señal subinercial en plataforma del Golfo. El tercero es evaluar la fiabilidad que van a presentar las medidas de radares, comparándolo con un perfilador de corrientes. Seguidamente se va a validar la fiabilidad que va a presentar las salidas del modelo hidrodinámico SAMPA. Y por último, se van a investigar cuáles son los posibles agentes forzantes que están detrás de la generación de este patrón de circulación superficial. Respecto a los tipos de datos utilizados, los podemos dividir en tres grupos. El primero de ellos son los datos de corriente. Encontramos datos obtenidos a partir de los sistemas de radares de alta frecuencia del Golfo para 2 periodos. El primero de ellos, que abarca desde el 15 de octubre de 2013 al 16 de enero de 2014, se elige este periodo porque es el periodo en el que teníamos fondeado el correntímetro y el segundo periodo, que es en el que se centra el análisis, que es el año 2017 completo. Tenemos los datos del correntímetro para el primer periodo y los datos del modelo hidrodinámico SAMPA para el segundo periodo. Asimismo, se utilizan datos de viento proporcionados a partir del reanálisis de ERA5. Los datos de SSH se obtienen del modelo hidrodinámico SAMPA y los datos de las variaciones de presión atmosférica, que también pertenecen al reanálisis de ERA5. Respecto a la metodología, únicamente comentar que las variables de los campos de velocidad han sido reconstruidos tanto del radar como del SAMPA a partir de la aplicación de las funciones empíricas y que los datos de la SSH también se han aplicado a las funciones empíricas para poder obtener el modo cuya variabilidad estaba más relacionada con la señal subinercial de la corriente. Llegando a los resultados, para la validación del radar, lo que mostramos es una serie temporal en la que podemos ver cómo la señal subinercial reproducida a partir de las funciones empíricas del radar es capaz de presentar un comportamiento muy similar al capturado a partir del perfilador de corriente. Se pueden observar ciertas discrepancias. Estas discrepancias pueden deberse a, primero, la diferencia de profundidad que hay entre el radar y el correntímetro, segundo, al efecto del viento, y tercero, también puede ser por la técnica utilizada a la hora de reconstruir las variables de velocidad del radar a partir de las funciones empíricas, ya que estamos forzando a que los procesos ocurran al mismo tiempo cuando en la vida real todos sabemos que tienen un cierto desfase entre los puntos de la malla. Encontramos velocidades máximas hacia el este de 0,21 metros por segundo y hacia el oeste de 0,27 para el radar y de 0,27 metros por segundo hacia el este y 0,23 hacia el oeste para el correntímetro. Cuantitativamente podemos ver un coeficiente de correlación significativo, por lo tanto se demuestra la fiabilidad del radar a la hora de reproducir el patrón de circulación en la plataforma continental del Golfo de Cádiz. Seguidamente se valida el modelo hidrodinámico SAMPA. Para ello se analizan principalmente los mapas de los coeficientes espaciales. Podemos ver como para el modo 1 encontramos las mayores intensidades en la zona de plataforma, lo que significa que este modo va a estar más relacionado con procesos que se dan en plataforma, a diferencia del modo 2, cuyas mayores intensidades se encuentran en la zona de mar abierto, lo que significa que se va a relacionar con procesos que se den en esa zona.
El mismo comportamiento lo encontramos en los mapas de los coeficientes espaciales del SAMPA, por lo tanto nos hace pensar que el modo 1 va a ser el modo con el cual vamos a poder reconstruir las componentes obteniendo una alta fiabilidad de ambas medidas. Eso lo observamos analizando los pesos temporales, donde observamos como para el modo 1 tenemos un comportamiento muy parecido entre ambos sistemas con un coeficiente de correlación bastante elevado. Sin embargo, para el modo 2 y el modo 3 podemos ver cómo el comportamiento es completamente diferente, capturando unos coeficientes de correlación bajas. Por lo tanto, los modos de estos sistemas van a estar relacionados con otros procesos diferentes, a diferencia del modo 1, el cual ambos sistemas van a representar la misma variabilidad que se va a encontrar en la plataforma continental. Por lo tanto, reconstruimos las componentes de velocidad a partir del modo 1. Y si analizamos cómo es la correlación para ambos campos de velocidad entre el radar y el SAMPA, obtenemos valores de correlación altos para todos los puntos de la malla y valores del error cuadrático medio normalizado próximos a 0. Por lo cual, se puede decir que el SAMPA es capaz de reproducir los patrones de circulación del Golfo de Cádiz con una fiabilidad aceptable. Si observamos la figura de la izquierda, donde mostramos las series temporales de las componentes zonal y la componente meridional, se comprueba el resultado anterior, que ambas componentes van a presentar un comportamiento similar y se pueden observar flujos tanto al este como hacia el oeste. Destacando el flujo con mayor intensidad que se da en primavera y es un flujo hacia el oeste. En el mapa de la derecha podemos encontrar una animación de cómo es el comportamiento del patrón de circulación a lo largo de todo el año de 2017. Para analizar cuáles son los posibles agentes forzantes que están detrás de este patrón, decidimos sacar 4 transectos. Uno más en Trafalgar, otro en la zona de Conil, uno próximo al Guadalquivir y el último cercano a Mazagón. Basándonos en la bibliografía, se ha demostrado que hay una correlación entre las variaciones de presión atmosférica en el Mediterráneo occidental, cuyo centro de altas presiones se encuentra en el mar de Liguria, y un descenso del chorro atlántico. Por lo tanto, basándonos en esta idea, analizamos cómo es la correlación entre las presiones atmosféricas y la señal subinercial en cada uno de los transectos. En esta diapositiva únicamente vemos el transecto 1 para las 4 estaciones, pero representa tanto el transecto 1, 2 y 3 porque el patrón es igual, es el mismo comportamiento. Podemos observar cómo tenemos correlaciones negativas y significativas en las zonas del mar de Liguria, sobre todo para primavera y para otoño. Sin embargo, para el transecto 4 es en el que mayor variabilidad encontramos, pero el patrón es el mismo. Las mayores variabilidades se encuentran en la zona del mar de Liguria, siendo correlaciones negativas y significativas. Por lo tanto, podemos decir que un descenso de las presiones atmosféricas en Liguria van a generar un aumento del nivel del mar, lo que va a provocar un descenso del chorro atlántico. Esto, basándonos en la bibliografía, se demuestra que se forma una contracorriente costera a lo largo del borde de Málaga y, por lo tanto, va a generar unos apilamientos de agua en costa. Todo esto tiene que estar reforzado con fuertes vientos de levante. Por lo tanto, si analizamos cómo son las correlaciones entre estas variables y la señal subinercial, obtenemos que las mayores correlaciones las encontramos con los vientos de levante, con la componente zonal, vientos de levante cuando son flujos hacia el oeste y vientos de poniente cuando son flujos hacia el este. Por lo tanto, tenemos que las mayores correlaciones se dan con las componentes zonales del viento, seguido de las presiones atmosféricas en Liguria, y cabe destacar como para algunas estaciones, como por ejemplo es primavera, y vamos a obtener en verano y en otoño, encontramos una correlación baja pero significativa con la componente meridional del viento. Por lo tanto, vamos a tener que los 3 agentes forzantes que van a determinar el patrón de circulación del Golfo van a ser sobre todo la componente zonal del viento, las variaciones de presión atmosférica en Liguria y una cierta componente meridional del viento en el Golfo de Cádiz. Si nuestra teoría es cierta y se forman esos apilamientos de agua generando un gradiente transversal a la costa, los mapas de SSH indicarían este apilamiento. Por lo tanto, se eligen 3 eventos de corrientes hacia el oeste y 3 eventos de corrientes hacia el este. En esta diapositiva podemos observar los eventos de corrientes hacia el oeste, viendo cómo el gradiente transversal que se forma se encuentra más cantidad
se encuentra un aumento en la zona de costa y un descenso en la zona de mar abierto. Para los eventos que son hacia el este, el gradiente transversal que se genera es contrario. Vamos a encontrar un apilamiento en la zona más de aguas abiertas y un descenso del nivel del mar en la zona cercana a costa. Por lo tanto, esto refuerza la hipótesis de que fuertes vientos de levante junto con esas variaciones de presión van a generar esos gradientes y por lo tanto eso se va a tener que ajustar geostróficamente forzando el flujo hacia el oeste, generando así estos eventos de contracorriente. Si analizamos cómo son estas corrientes geostróficas calculadas a partir de la SSH, obtenemos unos coeficientes de correlación significativos demostrando este ajuste geostrófico y por lo tanto se confirma la teoría de la formación de estas contracorrientes costeras y el comportamiento contrario para los eventos de flujos hacia el este. Concluyendo mi estudio, se puede decir que las medidas proporcionadas a partir de los sistemas de radares presentan una alta fiabilidad a la hora de reproducir el patrón de circulación en el Golfo, que el método de las funciones empíricas es una técnica eficaz para la reconstrucción de la pérdida de datos registrados en la señal, que el SAMPA es capaz de reproducir los principales patrones de circulación mostrados en el Golfo, que los eventos de contracorriente se encuentran a lo largo de todo el año y son más intensos en las épocas de primavera y de otoño, y que los principales agentes forzantes que van a explicar la variabilidad de la señal subinercial van a ser la componente zonal del viento y las variaciones de presión atmosférica en el mar de Liguria. Muchas gracias por su atención.